¿Cómo están, amigos de RG La Deportiva? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este año nuevo para los que van sintonizando este 2025 con nosotros en RG La Deportiva. Zona de gol con el chileno Elgueta, Jesús Barrón. Les agradece el honor de su sintonía y por supuesto muy contentos de estar otro año más con todos ustedes, platicando de lo que más nos gusta, que es el fútbol, y esperando que este año 2025 sea pues un año lleno de cosas positivas, que nos deje buenas sensaciones también en lo futbolístico, que Tigres levante, que Monterrey se mantenga como un equipo competitivo. Chileno, qué gusto saludarte, compadre. ¿Cómo la has pasado en este arranque de año? Qué lindo iniciar el año. Yo todavía me siento medio cansado Sí. porque el año nuevo siempre es de fiestita. Siempre, chileno. ¿Cómo te fue con la comida? ¿Qué comieron? La verdad es que la carne asada no puede faltar, chileno. No puede faltar. No puede faltar la carnita asada, no puede faltar los tamalitos, y yo creo que lo que más disfruté es eso, los cortes de carne que en familia siempre hacemos de buena calidad. Casi como la carne chilena. Casi como la carne chilena, sí, porque no existe ese acá. Pero déjame decirte algo. Un pozolito que hizo mi suegra, maravilloso. ¿Ah, sí? Sí. ¿Pozole de res o pozole de puerco o pozole de pollo? De puerco, creo. De puerco. Sí. Y déjame decirte otra cosa. Un pastel de carne sensacional que lo hizo al horno. De verdad, parece que mi suegra es chef, no es cualquier cosa, ¿eh? Sí, no, es Navidad, experta. A ella le tocó en Año Nuevo. Y felicitarlos a todos, espero que todo esté iniciando de la mejor manera. Todavía me siento medio dañado del año nuevo, afectadito. Pero vamos a darle. Ojalá sea un buen año para los dos, porque ya en unos días comienza el fútbol mexicano, ¿eh? Es que, chileno, yo me acuerdo cuando recién ingresé a RG La Deportiva. Sí, cómo no, ¿hace cuánto ya? Fue en el 2011, en el mes de diciembre, de hecho. Recién cumplí ya, ¿cuántos? 13 años estar en RG La Deportiva. Bastante tiempo. Sí, bastante tiempo. Y me tocó entrar justamente a la cabina de RG La Deportiva porque don Roberto Hernández Jr. me conocía muy poquito. Yo tenía un mes de haber entrado aquí a Canal 6 Deportes. Y es complicado armar rosters, y Katia lo sabe perfectamente, en estas épocas, porque mucha gente se va de vacaciones. Sí. Entonces, la mayoría de los titulares estaban fuera, y en los fines de semana también me empezaban a dar bola. Entonces, yo debuto un 24 de diciembre del 2011. Pero ya para estas fechas seguíamos jalando. O sea, hoy hace 13 años estábamos jalando a todo lo que da. Hace 12 años, lo vamos a poner más o menos en tiempo real, o exactamente 2012, a principios del 2012. Y yo recuerdo perfectamente, chileno, que yo venía con una frescura impresionante de haberme desvelado. Pues yo venía con una motivación. Fue los primeros días de haber debutado en RG La Deportiva. Entonces me toca el año nuevo, estando ya formando parte de RG La Deportiva, y yo venía con un ánimo, me desvelé, no dormí, y llegaba en vivo. En el buen sentido, ¿eh? No creas que por... pues llegas en vivo porque a los 21 años, 22 años... Tienes otra energía. No me pesaba absolutamente. Ahora nos dormimos a las 2 de la mañana, y para venir a un programa de las 7, de las 8, de las 9, ya sientes el... O sea, es el paso de los años, pero es la verdad muy bonito porque en estas fechas, chileno, la gente también nos sintoniza y no dejan de estar activos. Y tú lo ves en redes sociales. Es interesante ese tema porque uno tiene muchas historias de lo que nos ha pasado en RG La Deportiva. Yo recuerdo mi debut, hablando de los debut, iniciando el año, para que vayamos iniciando con nuestros grandes recuerdos. Es que son semanas de debut. Son semanas de debut, así es. Porque viene ya el nuevo torneo y vamos a empezar a ver quién debuta y todo. Así es. Y yo recuerdo que me puso con el Poeta Garza. Con Jaime, le mandamos un abrazo. Jaime, bueno. Abrazo grande para el Poeta, gran persona. Me encantaba cómo tú te peleabas con el Poeta. Siempre armábamos unas polémicas. Sí. En la tele y en la radio eran grandes frentes. Y porque también él era de esas personas que yo después me he sentido un poco... Identificado en algunos aprendizajes. No en todos, porque hay otros que no somos del mismo estilo, definitivamente. Pero sí él tenía algo que no todos tienen. Él escuchaba para darte que es cómo yo sé contrarrestar a Jesús Barrón. Porque tú tienes muchísimo conocimiento, pero como tú lo expresas tanto, yo sé cuándo ya diste un poquitito de fría más, y de ahí yo me agarro. Sí. Y uno va aprendiendo eso. Si no sabes escuchar, no vas a poder ganar un debate. Correcto. Porque a veces uno es víctima de sus propias palabras. O en un discurso que dijiste hace una semana,
también hay que tener buena memoria, chileno, eso ¿verdad? Sí, eso porque si no tienes buena memoria, se te va a ir la rola y yo voy a caer en una contradicción. No, tú dijiste, pues sí. Imagínate si yo no me equivocara nunca, no, pues estaríamos hablando de que somos adivinos, ¿verdad? Ya nos conocemos hace tanto, ya, pues tú llevas 13 años, yo llevo 10 años, nos conocemos hace tanto tiempo que es... Pues ya es común, o sea, yo ya sé por dónde atacar, y tú definitivamente sabes por dónde atacarme a mí, para, ojo, atacarnos en el buen sentido de la discusión para poder establecer un buen programa y que la gente lo disfrute. Pero yo recuerdo ese día y me siento como niño de primaria, porque ese día yo llegué como con 30 hojas escritas así a mano, ¿verdad? Con 10,000 apuntes, porque era mi debut en la Regela Deportiva, algo que uno siempre espera y ansía, ¿no? Que tú debutaste primero en la tele con don Robert. Te metió a un programa. Esa historia fue muy divertida porque a mí ni me habían contratado y él me confunde. O sea, todo inicia por una confusión. Porque habían contratado a un chileno que se fue, que tardó por ahí. Ya no sé ni dónde está no ese sabemos ni cuate. dónde está, Alan Rafalowski, que si no vas a decir algo bueno a una persona, mejor no digas nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo vengo a hablar con Eliodoro para ver si puedo tener una oportunidad, y llega don Robert, y don Robert me empieza a platicar. Nos quedamos platicando 20 minutos. Ok, yo me voy y regreso otro día, y don Robert de nuevo me ve, se pone a platicar conmigo y se queda platicando conmigo 1 hora. Pero hablamos de geografía, de política, de fútbol. De jugadores chilenos. De 10,000 cosas diferentes. Y le gustó la plática y me dice, ¿qué le parece si seguimos esta plática el próximo martes en mi programa? En Fútbol del Día. Y yo le digo, sí, don Robert, ¿en cuál de sus programas? Porque pues no sabía si era radio o me dijo, no. ¿Pero tú ya sabías la trascendencia de este programa o venías llegando a Monterrey? O sea, yo ya llevaba 2 años, casi 3 en México. Ah, ok, ya. Entonces ya sabía que... Directamente aquí en Monterrey, o sea, llegaste directo. Perdón, directo a Monterrey. Entonces, yo sabía que era don Robert, evidentemente, la eminencia que era don Robert. Te cuentan 10,000 historias de don Robert, pero don Robert en privado es uno y en la tele y su show es una cosa que nadie más lo puede hacer más que él, ¿verdad? Y ahí es donde él me dice, ¿qué te parece si seguimos este espacio? Y a mí todavía no me contrataban. Me habían ofrecido algo que yo le dije que no, porque pues, no era lo que yo andaba buscando. Ajá. Y me fui con eso y me dice, el martes continuamos en Fútbol al Día. Bueno, pues yo le digo, ¿puedo venir? Porque pues me invitó. Don Robert es don Robert. Don Robert es don Robert. Tiene carta abierta. Invitó, pues claro que ven. Bueno, pues, yo vine, ¿verdad? A mí no me habían contratado. Y don Robert me iba a meter un bloque nada más. Yo venía por 10 minutos. Me mete después de su editorial en el segundo bloque y ya me quedé el programa completo. Ajá. Y hablamos pues de todo, ¿no? De todo. Y ahí también metió al otro chileno porque ahí le dijeron, es que también hay otro chileno. Y ahí pues mételo, sí. Y ahí empezó entonces la Y ahí me marcan terminando el programa. Me dice, chileno, ya te consigo un lugar, mañana empiezas. Bueno. Gracias a eso siento yo que me vieron con don Robert, que yo siento para hacer un debut. Sí, no. O sea, con don Robert, que lo hice bastante bien, no me intimidé ni mucho menos. Cuando ciertamente pues uno va empezando, nadie te conoce, no conoces a nadie, es complicado. O sea, no es como que te van a presentar como muy platillo y tuviste la gracia, la suerte, la casualidad, la diosidencia de que el personaje más ilustre de los medios de comunicación en Nuevo León de todos los tiempos te haya dado una bienvenida que tú anticipada, porque todavía no estabas contratado. Entonces... Y gracias a eso me contratan. Siempre he pensado eso, que gracias a eso me contratan porque, pues evidentemente él dice en el programa, bienvenidos a Multimedios y que les vaya bien y que tengan una gran... Y nunca voy a olvidar también, Barrón, nunca te lo he dicho, yo estaba muy nervioso previo a entrar al aire ese día. Me trajeado y todo, corbata, hasta aquí, bien rasurado y todo. No, creo que no me rasuré, solamente me alineé mi barba. Y yo estaba muy nervioso. Y tú estabas en el telediario y ya salías con María Julia. Y yo me siento a esperar justo enfrente de ti. Y me dice, ¿qué te pasa? No, pues le dije, la neta sí estoy nervioso. Estoy nervioso, sí. Tú me dijiste, tranquilo, te voy a decir 2 cosas. No, las recuerdo muy bien, las 2 cosas que me dijiste. Primero, vas a entrar, y no es para ponerte más nervioso, pero vas a entrar al programa que todos soñamos con estar. Porque es el programa más importante de la televisión regiomontana. Me lo dijiste. Y segundo, esto es como el fútbol, es dar la vida en la cancha. Es ahora tienes tu oportunidad, no la riegues, juégate la vida en la cancha. Sí. Métele con todo, sin intimidarte. La vida es de valientes, lo dijiste, la vida es de valientes, dale con todo.
Y me diste la mano y hasta me paraste y me diste un abrazo. Nunca lo voy a olvidar porque yo dije, y después de eso, pues si no me la juego ahora, no me la voy a jugar Sí, nunca, claro. ¿verdad? Si entras intimidado, apanicado, Si entro así, pues... apanicado, y lo Sí, recuerdo sí, muy sí. bien. Fueron las dos cosas que me dijiste ese día, porque estabas justo ahí y me abrazaste sin conocerme, no nos conocíamos. Sí, no. Después con el tiempo, evidentemente, hemos establecido una amistad, pero sí, ahí, y gracias a eso después me contratan. Historias de Año Nuevo, y porque la gente a veces no sabe cómo uno inicia, ¿verdad? Yo estuve antes en Canal 28 y después llegué acá. Al final la vida da muchas vueltas y hay que aprovecharlo. Y eso es un mensaje de vida para todos iniciando el año. A veces te dan una oportunidad o a veces se te abre una ventanita, agárrala y métete por ahí y no la sueltes. No la sueltes. Esto es para ir a hacer goles. Y hay que clavar el gol al minuto 90. Totalmente, por ahí llegan las chileno. oportunidades, Y es que, a ver, yo conocí a don Robert estando ya aquí en el canal. Claro. O sea, yo entré... Tú eras un gran amigo para don Robert. Pero si te digo, chileno, que yo a don Robert lo vi como una figura de abuelo y nieto, con respeto de Barocio, que es nieto de don Robert, pero yo en ocasiones coincidí hasta más con don Robert porque me incluyó en su programa de penalti. Yo estuve del 2014 en el Mundial de Brasil con él hasta el último día de su programa de penalti, cuando él estuvo presente. Estuve 3 años ininterrumpidos, pero al principio, chileno, yo venía de oyente a su programa. Antes del 2014 del Mundial, que ingresamos con un proyecto nuevo donde don Robert me incluyó, que eran las voces de la experiencia, Roberto Hernández Contreras, Raúl El Coricior, que le mandamos un saludo, también estaba obviamente don Roberto, y don Robert dijo, quiero traer a una voz fresca, joven, alguien que tengamos en los fines de semana, que yo quiero que esté aquí. Pues inmediatamente pensó en mí, ¿verdad? Es más, yo levanté la mano cuando él pensó en voz alta, y me dice, ¿a quién pondremos? Y como dices tú, la vida es de momentos. Tienes una oportunidad. Cuando lo pregunta en voz alta, ¿a quién pondremos? Pues si yo me quedo callado y espero que él me elija, no. Yo digo, don Robert, yo mero. Pero sí se levanta temprano, chamaco. Sí puede venir en la mañana. No, y tú llegabas antes de No, yo llegaba aquí a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, claro. Hubo un tiempo donde yo estaba en el noticiero de las 5 de la mañana. Se va Sergio Dip a ESPN y yo me quedo en su lugar. Y luego ya me anduvieron rolando al telediario nocturno con el Arqui, que en paz descanse, y luego ya recalé con María Julia, con la licenciada. Pero en ese inter yo abrí el canal y prácticamente lo cerraba. Yo estaba aquí más de 14 horas. Entonces, era la forma también de ir creciendo. Es la forma, es la única manera. Todos hemos picado piedra y en algún momento hemos tenido que trabajar en el canal de sol a sol. Y te voy a decir una cosa, por eso inició el tema que te estoy poniendo, porque en esas épocas que todos se van de vacaciones, Semana Pascua y Santa, o Semana Santa y Pascua, mejor dicho, semanas de Navidad, Año Nuevo, mucha gente de los que ya tenían un espacio fijo entre semana, pues agarran estas fechas, y es normal. Entonces, ¿qué pasa? Que los que estábamos chavos... Claro, exacto. Ahora, pues uno levanta la mano en ese momento y dice, pues yo quiero cubrir a Willy, yo quería cubrir a Farías, yo quería cubrir a Ricardo García, yo quería cubrir a Fernando Bujardo. Entonces, ¿qué pasaba? Pues Barrón TV, ¿verdad? Todo el día. Barrón RG, Barrón TV, de lunes a domingo. Y así es como uno se va ganando un lugar. Entonces, en ese momento, don Robert dice en voz alta, ¿quién será la voz fresca? Levanté la mano. Al día siguiente ya estaba debutando con don Robert, pero ojo, ya había venido como 3, 4 meses de oyente nada más a ver cómo llevaba a cabo los programas don Robert, cómo era tan elocuente para hilvanar ideas, cómo manejaba el escenario, cómo manejaba las llamadas. Si tú no tienes esa preparación, no vienes a aprender, no a escucharlo en la radio, no. Ven, para que veas todo lo que hay detrás de un programa de radio. Tú vienes, aprendes el postproducción, la producción, la conducción, apareces, sí, detrás de cámaras, detrás de micrófonos, pero escuchas todo y ves todo. Ya te das una idea, chileno, para cuando te toque, pues ya manejas un poco mejor las cosas. Y luego sigue el otro proceso, que es consolidarte. Entonces, don Robert me dio chance, imagínate, estuve 4 años con él. ¿Qué te puedo decir? Que no escuchara de él en los cortes comerciales, que ahora no, en ese momento no teníamos los programas digitales. O sea, ahí platicábamos unas cosas tremendas, chileno. Sí, no, y los desayunos, no, realmente era aprenderle. Me tocó participar en algunos programas que me invitó don Robert, a veces a cubrir a alguien, a veces porque simple y sencillamente quería escuchar nuevas voces, así como tú ya serás fijo, ya estaba pues Robert y don Robert estaban ahí y a veces a mí me invitó, me tocó estar contigo más de alguna vez en las mañanas y son los mayores aprendizajes, ¿eh? Uno se formó
en base a lo que también he aprendido de las grandes figuras que nos han tocado compartir, de Sí, sí, sí. Robert, evidentemente, que es nuestro principal maestro, ¿no? Sobre todo en esto del mundo de la radio, el emocionar, el transmitir, y de ahí en fuera después aprender de lo que hacemos en cancha, Claro. el cómo te fue llevando. Yo recuerdo debutar, por ejemplo, en cancha en un partido de Copa MX Monterrey contra Correcaminos. Ok, en el TEC. 3-1 en el TEC. Estaba Jay Ramos y Helen de Riquer ese También. día. Esos días también los debutó a Ah. ellos. Ese era ¿por qué? Porque pues era gente que quería ir dándole nuevas visiones. Va a llegar su momento, raza, ¿eh? Y ese es un mensaje de vida para todos. Nada más que cuando llegue, sea como Barrón y levante la mano y diga yo mero, Sí, 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 o sea como el chileno que se tiene que jugar la vida en ese momento para que lo contraten. Sí. Así llegan las oportunidades. A veces es una en la vida. No se quede callado. Levante la mano y diga aquí estoy. Este es mi momento. Es el momento de aprovecharlo. Un mensaje le doy porque su amigo el chileno soy junto al buen Chuy Barrón. No, y quedan más historias que platicar. Ahorita continuaremos después de esta pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya volvemos. Chileno Elgueta, Jesús Barrón en Zona de Gol en este arranque del 2025. Lo mejor de nuestros deseos para ustedes y permanezca con nosotros. Aquí lo esperamos.
Seguimos aquí en Zona de Gol, aquí en representación de Jesús Barrón y José Elgueta, que pues están con este tema, ¿verdad? De cómo ellos llegaron aquí a la empresa. Aquí estamos nosotros, Jesús Zapata Rodríguez, su servidor Pepe Villalba, y pues continuando, ¿no?, con este tema, ¿no?, de cómo cada quien pues llegamos a los medios de comunicación aquí a Canal 6 Deportes, a RGL Deportiva. Zapata, pues obviamente cuántos años no se puede decir. Platícanos cómo llegaste aquí a la empresa. Mira, Pepe, antes que nada un saludo. Mi historia es muy sui generis porque un amigo de mi hermano conoce en una fiesta a Héctor Javier Yáñez. Ok. Y él empieza a platicar de un servidor, de mi memoria y todo lo que quieras, gustes y mandes. Y él le dice, ¿sabes qué? Mándamelo. Me pongo en contacto con él un lunes por la noche. Y al siguiente día, un lunes, él me invitó a un entrenamiento de los Tigres en el Estadio Universitario en enero del 89. O más bien enero del 90. Okay. Justamente en la era de Carlos Reynoso. Okay. Y me dice, ven a Multimedios mañana, que era un martes, y ahí lo conozco más a fondo, ya en su cuestión de información, de reportero. Conozco a Ernesto Chavana, a Pepe León Ramos, y a toda esa constelación de figuras estaban en RG en ese entonces. Sí, así claro. Es como llego. Sí, no, y sobre todo, pues, ¿cómo ha sido? ¿Llegaste aquí? ¿Conociste a Don Robert? O más o menos, ¿cómo fue todo eso, Zapata? Mira, lo de Don Robert es también muy chistoso. En 1991 que él llega, mes de mayo, me acuerdo que la oficina de RG estaba en el segundo piso. Ok. Yo entro a la oficina y nos vemos de frente, pero sin decirnos nada. Él no me dijo nada, yo tampoco no le dije nada. Me salí un momentito de la oficina, no recuerdo a qué, y me encuentro a Ernesto Chavana. Ajá. Y me dice, oye, ¿ya te presentaste con don Roberto? Le digo, no, estoy esperando la presentación oficial. Regresamos y le dice Chavana a don Robert, don Roberto, él es Jesús Zapata, bla, 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 bla. Y le digo, mucho gusto, señor. Mucho gusto, Chuy, el gusto es mío. Y así empezó esa historia, esa comunión entre don Robert y yo, que duró, Pepe, 26 años. Y me imagino que recuerdas esos momentos bastante con un gran sentimiento, ¿no? Sí, sobre todo por la vivencia de ayudarle en todo aspecto, cuestión de llevarle su computadora. Y yo tenía que estar atento cerca de su oficina y llevar su computadora alrededor de la 1:30 de la tarde, porque a él siempre le gustaba estar a tiempo antes de su programa. Y tenía que estar al pendiente de detalles, boletos y lo que quieras, si mandes, o algo que se olvidara de su oficina. Pero la verdad, fueron grandes recuerdos con él, no solamente en el aspecto laboral, sino en el aspecto personal, porque él tenía siempre, y lo digo de manera personal, tuvo muchos detalles conmigo. No, y platícanos, Zapata, un poco sobre tu etapa en el sentido de, llegaste primero al fútbol, al béisbol. ¿Cuál fue el primer deporte con el que llegaste aquí, con el que empezaste a salir al aire? Mira, mi primer contacto es en el fútbol. Ok. Yo recuerdo que en el Mundial del 90, de Italia 90, yo llevaba en una libreta de taquigrafía las alineaciones de cada partido del Mundial. Termina el Mundial y por estas fechas de ese año les hago a Ernesto Chavana y a César Tello un resumen de cada partido del Mundial de Italia 90, y ellos lo graban normal y todo. Y pues obviamente para mí fue una satisfacción muy grande. Al año siguiente, mi primera oportunidad fue un programa previo
un partido Monterrey-Guadalajara. Okay. Estoy hablando del 91. Okay. Y mi primera oportunidad de comentar a nivel de cancha fue un partido Tigres-Pachuca en 1993. Pero hacía un frío, ¿sí?, pesado, fuerte. De ese típico frío en Monterrey. Y pues ya te imaginarás, perdón, ya te imaginarás ese partido. Chavana era el único que estaba a nivel de cancha, Don Robert narrando, y pues ahí justamente un gol de Roberto Gasparini. No se me olvidan las palabras de Don Robert, me dice: ojo, Jesús Zapata, después de este tiro va a comentar, y a mí no se me olvida. Y ese fue tu primer comentario a nivel de cancha. A nivel de cancha después de ese gol. Exactamente. Y mi otra oportunidad fue en marzo del 93, un partido Tigres-Toluca. Okay. También a nivel de cancha, gana Tigres 2-0. Y luego, años después, te voy a hablar de noviembre del 96, Okay. Comenzó mi historia como voz comercial. Como voz comercial en noviembre del 96. Y en Sultanes Zapata, ¿cómo fue que entraste ahí? Mira, a mí me tocó la oportunidad del béisbol en 1991. Okay. Me acuerdo que estaba Sultanes e Industriales, y creo que a César Tello lo habían pasado a comentar Sultanes. Okay. Se abre una oportunidad, estaba Paco Peña comentando por el lado de primera, y en la tercera base nos estábamos alternando Víctor Manuel Hernández, Juan Uriegas, Gerardo Reyes y tu servidor, cada partido de cada serie. Y a mí me tocó un segundo juego entre Industriales y San Luis en 1991. Fue una muy bonita experiencia. Sí, qué gran experiencia. Y Zapata, yo lo que sí recuerdo, digo, obviamente, ¿cuántos campeonatos te ha tocado, no sé, de Tigres, de Rayados, de Sultanes? ¿Cuántos campeonatos te ha tocado de esos equipos? Mira, de Tigres me toca el del 2011, 2015, 2016. Me han tocado como tres o cuatro. Okay. En el de Monterrey no me toca el del 2003, pero sí me tocó el 2009. Pero sí me ha tocado pocos del Monterrey. De Sultanes me tocó el del 2007. Uh-huh. Y me tocó el del 2018. Ese del 2018, Zapata, tu narración cuando pues la carrera del Gane ya en la última entrada, platícanos de eso. Mira, memorable. En ese entonces era el segundo torneo del 2018. Narrábamos César Tello en las primeras 3 entradas, uh-huh. Eduardo Ríos a mediación, y a mí me tocaba el cierre. Okay. A mí me tocó de séptima entrada en adelante. Y pues la verdad, le metí con todo, y nunca pensé que me llegara a tocar esa oportunidad. Muy icónico. Muy sí, icónico, claro. Esa narración, Zapata, muy buena, lo tenemos que decir. Muy buena esa narración de ese campeonato del 2018 de Sultanes. Ese es por un lado. De un servidor, platico mi historia, ¿verdad? Platico mi historia. Y pues fue enero del 2003. Del 2003, donde por coincidencia mi papá trabajaba era asesor de empresas independiente, y él siempre me contó la historia. Mi papá, nunca me la sé bien, pero esto es lo que una vez mi papá me contó, es lo que yo sé, que en un vuelo se encontró, no sé, al hijo del dueño de Multimedios, y que le hizo un trabajo así de su empresa y le gustó, pero le dice a mi papá: no tengo cómo pagarte, pero si quieres a tu hijo, que se presente con Gómez Junco a sus oficinas. Allá estaba en San Pedro, por Calzada, más o menos. Era 6 de enero del 2003. Y me dice, era lunes, creo que es lunes 6, Día de Reyes. Y me dice: preséntate el siguiente día con don Roberto Hernández Jr., el 7 de enero, martes. Y ahí don Robert, pues tú te imaginas, tú sabes, sí, cómo claro. Es. Él no es de hablar contigo, saber, pues quiero escucharte, ¿verdad?
Y aunque me dijo cosas buenas, pero tú sabes cómo es Don Robert, o sea, no le vas a llegar a decir nada. Él te quiere escuchar. Sí. Él quiere escucharte al aire. Entonces, puedes entrar con Guerra a las 3 de la tarde. Y honestamente, con todo respeto, saludos a Andrés Guerra, no lo conocía Andrés. Pero yo sí, claro. Y pues ahí terminé entrando. Y algo muy curioso, Zapata, de esa época para mí es que, ¿qué te gusta? Eso estamos hablando de enero del 2003. Diciembre del 2002, ponle tú que estaba la liguilla del fútbol mexicano. Sí. Y creo que ninguno de los equipos regios calificó en esa apertura 2002. Lo tengo bien fresco. Pero se acaba el semestre de estudios y yo me acuerdo cómo estaba con mis amigos, los de mi salón, así, y terminando el curso, estábamos en la casa de uno de los amigos y estaba viendo fútbol al día con Don Robert. Estaba fútbol al día al aire con Don Robert. No me lo hubiera imaginado que, no sé, un mes después yo iba a entrar con él pues, a RG, pues básicamente a lo que es ahorita, ¿no? Pero muy curioso, yo siempre digo, qué curioso que un mes antes creo que estaba Toluca o algo así, era como que los que están involucrados en la liguilla, pero no estaban ni Tigres ni Rayados, pero sí me llamó mucho la atención de esa época, como tan solo un mes después, ahí iba a entrar poco a poco, ¿no? Entonces hay un poquito ahí de cómo uno llegó aquí a la empresa hace pues, casi 22 años. Mira, yo tengo 29 años y me ha tocado en sí la experiencia de conocer a grandes personajes, al licenciado Enrique Villarruí, al arquitecto Dr. Benavides y a don Roberto Hernández Jr., principalmente a ellos tres. Yo les estoy profundamente agradecido por toda la oportunidad y sobre todo en el caso de don Robert, Pepe, que lo conocimos a la perfección, él tenía un talento para detectar tal o cual cosa. Claro. Si en Víctor Manuel Hernández, don Robert vio algo en su habilidad para reportear o algo, yo no sé qué detectó en mí o qué detectó en ti o algo, pero en una opinión personal creo que él tenía esa habilidad para detectar el talento como lo tuvo en su tiempo. Y me voy a referir a un personaje de televisión nacional, el licenciado Jacobo Zabludovsky, que él veía en tal persona, oye, tiene talento para esto. O sea, detectar el talento que a lo mejor nosotros no vemos, pero que ellos sí tuvieron esa habilidad. Sí, ellos sí veían, y estoy de acuerdo, don Robert era genial, claro, genial en todo eso, y pues él me abrió las puertas, nos abrió las puertas, y a mí, claro, a mí en lo particular, con RG La Deportiva, cuando pues obviamente era en otra parte, o sea, ahorita la cabina y todo eso, me acuerdo, es más donde estamos, ahorita básicamente están las oficinas, me acuerdo de don Robert, más o menos aquí donde estamos, eran las oficinas de don Robert. Básicamente esta área pues ha cambiado tanto en 2 décadas, ha habido tantas remodelaciones, tantos cambios, pero básicamente yo creo que como pues esta área aproximadamente estaba, y me acuerdo que estaba lloviendo, Zapata, ese 2003, 6 de enero, 7 de enero, pues estábamos en invierno, estaba lloviendo, y todo, ¿no? Y pues toda la gente, o sea, todos los que hemos estado desde entonces, me acuerdo pues Katia, ¿verdad? Que ahí estaba pues obviamente Willy, Víctor, tú, toda la gente que estaba en ese momento, claro, ¿verdad? Y que pues afortunadamente hemos podido conocer y hemos podido convivir, y pues de radio, y ahí se fue, pues cada vez ha ido aumentando y creciendo, y pues es parte de la historia, ¿no? A final de cuentas, que obviamente gracias a don Robert y a todos ellos, a Willy, a Katia, que pues hemos podido mantenernos y pues con lo que nos gusta, que es platicar de los deportes. Definitivo. Que nos encanta hablar de los deportes, es nuestra pasión, lo hablamos hasta en nuestros tiempos libres, Zapata. Sí, claro, en nuestros tiempos libres hablamos de deportes todo el tiempo. Y no faltan los amigos que te empiezan a platicar ya cuando estás en los medios, oye, ¿cómo está la persona? ¿Cómo está? En fin, 1000 detalles sobre tal o cual persona. Por supuesto, todo esto es un poco nos tocó a nosotros platicar nuestra historia. Ojalá les haya gustado, y pues Barrón. Hablando ¿de qué deporte? Fútbol americano. De fútbol americano, pues era el programa de fútbol americano de las 3 con Andrés Guerra.
entré ahí y me acuerdo, eran los playoffs de la NFL, o sea, acababa de pasar juegos muy buenos de postemporada, un San Francisco contra Gigantes en el que hubo una remontada épica por parte de San Francisco y polémico aparte. Y luego el lunes, antes de que viniera aquí, hubo el juego de campeonato nacional del fútbol americano colegial. Fue un partidazo. Miami en contra de Ohio State. Y pues ese fue el tema del siguiente día. Y por coincidencia, ese año los Raiders llegaron al Super Bowl. Como cosa curiosa. Ese año los Raiders llegaron al Super Bowl, lo perdieron contra Tampa Bay, pero eso fue ese año, ese enero, febrero, fue el Super Bowl de los Raiders en San Diego contra Tampa Bay. Entonces, que Tampa Bay terminó ganando, pero es un poco así yo entré, o sea, fue en esa época, y luego se fue agregando borregos y auténticos, o así todo eso, tigres intermedia, mejor dicho, que pues la intermedia estaba en esas épocas, de febrero, marzo, abril, mayo aproximadamente, y pues ahí ha ido poco a poco pues creciendo, ¿no? En los diferentes deportes, porque como que el fútbol americano pues sí es mi fuerte o es mi principal, y pues ahí le he ido agregando porque ya veía básquetbol, ya veía béisbol, ya veía golf, hockey, ya había otros, pero pues el fútbol americano, que yo siento que aquí en Monterrey, junto con el béisbol, después del fútbol, es de lo más llamativo. Claro. Y es donde hay más afición después del fútbol en béisbol y fútbol americano. El béisbol tuvo su auge en Monterrey los 40, 50, 60, 70. Pero a raíz del ascenso de Tigres, en 1974, cambió todo. Yo siento que es parte de esa generación perdida entre 70s y 80s. Aunque en los 80s, pues Sultanes no ganaba nada. Lo único que ellos en los 80s llegaron a tener fue una serie final. Era serie final, no era serie del Rey, contra los entonces Ángeles Negros de Puebla. Y Ángeles les ganó esa serie final 4-1. Me acuerdo que el único partido que ganó Sultanes fue en Puebla. Y luego Ángeles le ganó 4 consecutivos, sobre todo más aquí en Monterrey, donde terminó siendo campeón. Y Zapata, nada más para terminar, algo que sí me llama la atención, por ejemplo, lo de Don Roberts, como pues él siempre le gustaba confiar en la gente y sobre todo confiar en el que, pues que esto se encabina. A mí siempre me decía, o sea, de cuando entró a Big Leaguers y así, este programa, pues que era con Sergio Dip, con Ricardo García, con Aldo Farías, y muchas veces cuando, si me quedaba solo, no le gustaba que le hablara a alguien más, que me quedara yo solo. Uh-huh. Siempre fue eso de Don Robert, y eso es algo que yo, la verdad es una enseñanza muy padre, porque a veces aquí en los programas, a veces pues invitar a gente cuando por algo estás ahí. Sí. O sea, por algo estás ahí, por algo te ponen ahí para que tú seas el que esté ahí hablando y dirigiendo y todo eso. Muchas veces. Digamos que era una oportunidad, un reto que Don Robert te ponía, que sacaras tú adelante tú solo el programa. Sí. No, y muchas veces, yo a veces iba con Don Robert Zapata porque alguien me decía, oye, ¿por qué no le dices a Don Robert que entre contigo por este programa? O ¿por qué no le dices a tal para que te hable? O cosas así por el estilo. Me decían yo, pues yo iba, ¿verdad? Uh-huh. No, yo iba. Y Don Robert cada vez que iba algo así, no puede, ¿o qué, campeón? ¿No? Una frase muy al estilo de él. Una frase así, pero es lo que... Y la verdad eso te genera confianza en todo el mismo de que... Y aparte porque él te inspiraba confianza y sabías perfectamente todo lo que implicaba el estar en la cabina y claro, manejando un programa tú solo, inclusive de 1 hora. Así es. Perfecto, Zapata, muchas gracias. Vamos a una pausa. Seguimos en Zona de Gol aquí en RG La Deportiva.
Muchas gracias por haber estado con nosotros en Zona de Gol. Sigan en la programación de RG La Deportiva. Les deseamos unas excelentes fiestas, feliz 2025 para todo nuestro gentil auditorio de RG La Deportiva que nos ha acompañado durante este 2024 que está por terminar. Y lo mejor para ustedes y que este 2025 sea también llenos de dicha, paz, felicidad, éxitos, pero sobre todo salud, que es lo fundamental en nosotros, que tengamos esa salud, porque sin salud no hay absolutamente nada. Gracias, amigos. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Continúe en la programación en RG La Deportiva. Le saluda a su servidor y amigo de siempre, Jesús Zapata Rodríguez. Gracias. Excelente día.